Muy bienvenidos a Vida Digital. En esta emisión de Diálogos de Fin de Semana les damos la más cordial y afectuosa bienvenida. Bueno, pues en esta ocasión, hablando de temas tan interesantes como que tienen que ver la educación, hay algo que pues nos interesa muchísimo dar a conocer y sobre todo adentrarnos en este medio digital. Y tiene que ver precisamente con eso, con la inclusión digital genuina, que es la forma en la que los docentes incorporan las tecnologías de la información y la comunicación a las aulas, a las clases, a través de los programas, los softwares, las aplicaciones, etcétera. Y para ello tenemos 4 especialistas, doctos en la materia, que nos van a hablar precisamente de esta inclusión digital genuina, que es tanto para chavos, medianos y papás, y más allá, porque de verdad que el tema es muy interesante y muy necesario adentrarnos a él. Así es que vamos a ver la cápsula introductoria y comenzamos con el programa. De acuerdo a la UNESCO, las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo. La idea de inclusión digital genuina, esbozada por primera vez por la doctora en educación Mariana Maggio, refiere a la forma en que los docentes incorporan las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas. Este concepto aborda la idea de que las sociedades contemporáneas no se encuentran genuinamente incluidas a nivel digital solo por el hecho de poseer acceso a una computadora o conexión a Internet, sino que solo están incluidas las que entienden verdaderamente el mundo digital, su lenguaje y posibilidades. Los genuinamente incluidos en el mundo digital son aquellos que son capaces de adoptar una postura crítica respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, así como de dominar las herramientas esenciales para desenvolverse en este mundo, es decir, saber qué hacer con estas tecnologías y no simplemente acceder a ellas. Por ello, cuando se habla de inclusión digital genuina, es necesario destacar la importancia de los docentes al mostrar a sus alumnos cómo buscar información relevante, manejarse en el ciberespacio de forma segura, distinguir información carente de veracidad y, en definitiva, desarrollar y potenciar sus competencias. Bueno, pues es una idea general de lo que es la inclusión digital genuina, que finalmente pues tiene que ver con todo lo que los colegios están ahora implementando en cuanto a la tecnología y a todo lo digital para mejorar el rendimiento y el aprendizaje de nuestros alumnos desde nivel primaria hasta nivel superior, preparatoria principalmente, y bueno, no se diga la universidad ya también. Para ello me da muchísimo gusto presentarles en esta mañana de Vida Digital de Diálogos Fin de Semana a José Bernardo Rosas Fernández, director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología y Educación de la Ciudad de México. Muchas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. José o Bernardo. Como deseen. Como tú quieras. Como quieran. Bueno, muy bien. Carlos Castañeda Girón, gracias, Carlos, por venir. Gracias, Socio sí. director de UGOV, Tecnología en Gobierno. Le doy la bienvenida a Darío Arrieta Canalizo, director regional de Progrentis. Destrezas, conocimiento y motivación. Gracias, Muchas gracias, Darío. Rocío, por la invitación. Gracias a ti. Rocío Bueno Testas, que es mi tocaya. Muchas Así gracias, es. Rocío, maestra Gracias en a ti. Educación y directora de contenidos educativos RMS. Bueno, pues la pregunta es esta, ¿no? Ya estábamos hablando de cómo Mariana Maggio fue la primera que comenzó con el tema y sobre todo el concepto, porque la inclusión digital ya está desde hace muchos años. Así es. Pero la inclusión digital genuina es esta forma de acercamiento de la educación a los niños. Bernardo, cuéntame, en ese sentido, la SEP, la educación, la Secretaría de Educación, ¿cómo ve este concepto y cómo lo puede entender para pues, que a la vez nosotros lo conozcamos mejor? Bueno, gracias por la invitación. Vengo en nombre de la doctora Rosaura Riz, Gracias. que es la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Nosotros, en armonía o en colaboración con la SEP, estamos trabajando en los temas de primaria y secundaria, pero dentro de nuestra secretaría tenemos la parte del Instituto de Educación Media Superior, 2 universidades que se van a emplear a 5, que es la Rosario Castellanos, y también tenemos la parte de Ciencia y Tecnología con las universidades. Y obviamente dentro de la Secretaría, una de las
cosas que hemos estado viendo, aparte de estas iniciativas de inclusión digital genuina, también otras iniciativas como la educación 4.0, como el cambio tecnológico, y más que sea la inclusión digital el punto, los dispositivos, sino que es la herramienta para que haya un mejor proceso cognitivo, un mejor proceso de aprendizaje. Así es. Incluso, además de la parte educativa de las escuelas, traemos centros de innovación social comunitarios que le llamamos los pilares, que son puntos de innovación, libertad y artes, en el cual va a haber en cada uno de ellos, ya llevamos 30, vamos a ser 150 en el año, ahí va a haber ciberescuelas. Ok. Pero en las ciberescuelas, la gente que no pudo acabar, es que ese modelo, la gente que no pudo acabar puede acabar ahí, tiene diferentes opciones, e incluso puede después conseguir otro tipo de educación, y tenemos, por ejemplo, escuela de código, escuela de robótica o algunas otras maneras para que también la población en general pueda participar dentro de estas herramientas digitales. Uy, es un tema muy vasto. Ahora nos lo vas dosificando, ¿te parece? Muy bien. Muy bien. A ver, cuéntame, Pues bueno, Carlos. fíjate que el tema de la inclusión digital genuina es importante porque hoy en día todos tenemos mucho acceso a los dispositivos, a la tecnología en general, pero realmente a veces somos, entre comillas, analfabetas funcionales con esto. Esto es, sabemos manejar una cierta aplicación o sabemos entrar a nuestra red social favorita, pero obviamente la tecnología es una herramienta mucho más potente, como lo comentaba Bernardo, que requiere pues una capacitación, digamos, más profunda, que permita y que genere en las personas los beneficios de competitividad, de educación, de acceso a la información, y que no se limite solamente a navegar en una red social. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho. Da para mucho. Rocío, bueno, tú como pedagoga, ¿cómo sientes el tema de la inclusión digital en términos didácticos, inclusión digital genuina? Bueno, si la entendemos bien, la inclusión digital genuina lo que busca es aumentar los procesos de pensamiento de los alumnos. Desde la perspectiva pedagógica, lo que nos aporta la tecnología es eso. Un buen profesor que enseña con métodos tradicionales puede llegar a niveles de conocimiento, comprensión, aplicación. Con tecnología podemos llegar a niveles de pensamiento superior, como puede ser análisis, síntesis y evaluación. Exactamente. Esa es la gran oportunidad que nos presenta. Pero para eso lo que primero que tenemos que hacer es incluir al profesor dentro de esta innovación, ¿no? Porque si el profesorado, el docente, ¿no, Darío? No está al día con esto de la inclusión digital en la educación, pues estamos fritos. Así es, Rocío. Pues nosotros somos una solución educativa que vamos a facilitar esto. Nosotros, por medio de las TICs, la tecnología, comunicación e información, vamos a facilitar toda esta información al docente, que ya sea hoy el día, que ya metan en la realidad. Ya las escuelas creo que siento que están un poquito rezagadas en este tema, que es tan interesante en todo este tema de aplicaciones, porque el alumno 2030, el que va a salir en unos años, ya no se va a enfrentar a este futuro. El que va a estar en el 2030 ya así es, activo. Así es, ya no se va a enfrentar, obviamente, a la vida que estamos viviendo hoy en día. Ya está más complicado y vamos a darles estas herramientas y estas destrezas para que ellos puedan enfrentar este futuro con éxito. Eso me gusta mucho, las destrezas, ¿verdad? Así Saber es. a nuestras habilidades y a saber empatarlas o enfatizarlas y sobre todo conectarlas con lo que tiene que ver con las habilidades digitales o todo lo que es el acontecer tecnológico digital. Yo voy a apagar mi WhatsApp, ¿verdad? Por cierto. Vamos a regresar en Vida Digital, no se vayan. El acceso a las nuevas tecnologías es fundamental para la inclusión social y la integración laboral. Por ello, es importante el impulsar programas formativos y educativos para todas las personas de todas las clases sociales y edades. De tal forma, puede combatirse la brecha digital desde el proceso educativo al mejorar las competencias tecnológicas y despertar nuevas vocaciones. Tanto estudiantes como docentes pueden utilizar una amplia gama de aplicaciones y softwares que fomentan el aprendizaje, promueven el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento computacional. Utilizar una computadora y estar conectado al Internet no es suficiente para afirmar que las personas están incluidas digitalmente. Es más bien la finalidad de su uso, los contenidos y los objetivos los que definen de mejor manera la inclusión digital. Entre los distintos tipos de softwares aplicados a la inclusión digital genuina, en primer grupo se encuentran
tutoriales, entrenadores, repasadores y evaluadores. En el segundo lugar, se agrupan los que se desarrollan para ser empleados en una actividad docente conducida por el profesor, tales como libros electrónicos, simuladores y programas para comprensión y lectura rápida, así como manejo de las matemáticas. Un tercer grupo considera aquellos medios que el alumno emplea sin el propósito consciente de aprender algo, pero que por sus características ejercen sutilmente su acción didáctica, entre los cuales se encuentran infinidad de aplicaciones. El Centro de Aprendizaje y Tecnologías de Rendimiento hizo público un ranking con las aplicaciones más útiles en cuanto al aprendizaje autodidacta. Google Académico, Excel, Wikipedia, Prezi, Twitter están en la lista, a la que se suma Kahoot, la cual se creó en 2013 en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología para mejorar la experiencia del conocimiento a través del juego en línea y se utiliza en más de 180 países. Asimismo están WordPress, dedicada a la gestión de contenidos, Dropbox y OneNote. Audacity graba, edita y convierte archivos en audio. Moodle, un software open source que ayuda a los profesores a crear cursos en línea y enseñanza virtual amena. Padlet simula un pizarrón virtual que puede incorporar texto, archivos de imágenes y videos. Khan Academy permite acceder a más de 4.000 videos educativos sobre diferentes temas, matemáticas, química o historia, entre muchas otras aplicaciones. Muchas formas de poder aprender de manera didacta y autodidacta existen en la web, en la red, en la era digital, en el mundo digital. Pero lo importante de esto es que la inclusión digital genuina es eso. Los incluidos genuinamente son aquellos que pueden tomar una postura crítica ante las tecnologías de la información y la comunicación, según lo están comentando los expertos. Pero, ¿cómo incluir a estos docentes, a estos profesores, a estos maestros, para que el alumno de repente no esté arriba del profesor y le dé las vueltas, ¿no? Le dé la vuelta, ¿no, Carlos? Así y el es. profesor diga, a ver, espérame, no entiendo ni de qué me hablas. Y otro tema, otra parte que quiero que ustedes no me cuenten, la postura de los colegios para implementar todas estas herramientas, qué tan importantes hoy en día. Sabemos que lo es, pero no todos los colegios lo están implementando. Así es. Pues es que uno de los problemas como docente, y bueno, cuando he tenido el privilegio de dar clase, es precisamente cómo incorporar esos dispositivos que ya los alumnos traen. Yo daba clases en la universidad, o doy clases en la universidad, cómo incorporar esos dispositivos para que no sean distractores y sean potenciadores de lo que estás haciendo. Es complicado, digamos, en un nivel superior podemos manejarlo de mejor manera, pero imagino, por ejemplo, un salón de secundaria donde en la educación pública tienes 30, 40 alumnos, donde se te puede salir muy fácil de las manos. Entonces, hay que capacitar al maestro, hacer que los planes de estudio incorporen estas herramientas, porque como veíamos en la cápsula, hay un sinfín de contenidos educativos gratuitos, es más, están a disposición de quien quiera, y la verdad es que ya quisiera uno cuando era niño haber tenido este tipo de universo de conocimiento a la mano, ¿no? Pero también te puedes desviar, ¿no, Rocío? A ver, cuéntame, tú como pedagoga y maestra o profesora, ¿cómo es que estás implementando estas tecnologías y cómo ves el alcance que está teniendo? Sí, tenemos diferentes niveles de colegio en educación privada. Hay colegios que están peleados con la tecnología, hay colegios que están en proceso de tener una inclusión educativa genuina y hay colegios que ya lo han hecho. La clave, lo acabas de mencionar, es capacitar con antelación al profesor. El primero que tiene que subirse al barco de la tecnología es el profesor, porque el alumno lo va a hacer de manera natural. Él es el que tiene que elegir entre todas las plataformas que tú mencionaste, con cuál es con la que se siente más cómoda para poder empezar a cambiar ciertos recursos y ciertos contenidos a la tecnología. Es verdad que también ha habido escuelas y universidades que han hecho un cambio absoluto. Han pasado de eliminar el papel a un área 100% digital, y esto también ha sido un error. Es decir, en educación hay muchos matices de grises y tenemos que entender que estos matices tenemos que irlos trabajando. La tecnología es un recurso, no es un sustituto ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los objetivos, ni de los contenidos educativos, ni de las metodologías, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Todavía, así es. Pero bueno, cuando estamos hablando de estos programas como el software que se está instalando en algunas escuelas como que habla de la lectura de comprensión rápida y lectura veloz progrentis, ¿qué sentido estás tú dándole, tú que has implementado esto? En México dices que llevamos 5 años. En México llevamos 4 años, 4 Rocío, años. exacto. También ya tenemos muchas escuelas en Latinoamérica. En España es donde nace esto, es donde metimos los primeros colegios
que ahorita están dando unos resultados impresionantes en todo este tema de comprensión lectora. Y yo quería abundar un poquito en el tema aquí de Rocío. De Rocío Bueno. De Rocío Bueno, exactamente, de tu tocaya. Quería abundar un poquito porque ahorita nosotros somos consumidores digitales. Okay. Creo que los niños ya son nativos digitales, pero no tienen la herramienta para sacarle el provecho necesario a todas estas herramientas, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos es que van a tener una búsqueda, una navegación y un filtrado obviamente eficiente. Van a buscar información. Para su educación, para su formación. Para su Porque formación. para la distracción, pues hay enemigo. No Sí, necesitamos que nos... Bueno, sí necesitamos que nos vigilen los padres, por ¿no? Y supuesto. nos ayuden a saber navegar. Pero cuando ya somos Exactamente. adultos, por ejemplo, me estoy poniendo a pensar en los de la en los que ya están en prepa y en universidad. Ya Así nadie es. les dice nada. No, al contrario. Ellos yo creo que tienen que... El maestro se vuelve un facilitador para que los enganche, a que vean que estos dispositivos van a jugar en su favor. Okay. Entonces, ellos ya cuando se enfrenten al mundo profesional, ya no va a haber nadie que les diga qué van a hacer. Y obviamente en el futuro, ellos ya lo que van a hacer es van a crear apps, van a empezar a crear más cosas de lo que se van a enfrentar. No, ya no van a hacer los trabajos que se hacen hoy en día. Ya el futuro está cambiando y ya muchas máquinas nos van a estar reemplazando, que es lo que las escuelas muchas veces no se han dado cuenta, que ya tienen que instaurar y tienen que meter estas plataformas. ¿Para qué? Para que los alumnos vayan familiarizándose y sepan cómo utilizar la tecnología a su favor. Claro, para que Así sea es. propositiva. Así es. Bernardo, me he quedado contigo pendiente. Regresamos para ver la postura Mucho gusto. de la Secretaría y que nos hables de cómo se incorporan estas tecnologías a las escuelas públicas. Me interesa muchísimo saber ese tema, ¿te parece? Regresamos, Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. No se vayan. Tenemos el programa de Mediateca, lo de PIA y una sala que es para desarrollo en Internet, que es Sala Telmex. O podemos hacer también como exámenes extraordinarios, pero desde casa, para no afectar tampoco el promedio. Pues de hecho son varios, está el PCI, está el sistema para poder recursar en línea, que realmente es muy eficiente y ayuda mucho. Pero también contamos con el CILADIN, que es donde se concentra toda la investigación científica de la escuela. Ahí tienen equipo para astrofísica, para biología. Tenemos una plataforma que esa solamente la utilizan algunos maestros que tienen acceso a ella, donde pueden subir material o podemos subir nosotros trabajo. Ese es como más interactivo entre profesor y alumno, trabajando desde nuestras casas. Nos ayuda bastante a la hora de estar estudiando. Creo que la tecnología pues se hizo para avanzar y como nosotros como alumnos, como la nueva generación, también tenemos que ir implementando esos recursos que nos da la escuela. Porque en estos momentos ya casi todo se maneja mediante tecnología, entonces es básico aprender a usarla en estos tiempos. Porque, también es importante que tengamos nosotros una perspectiva de la investigación y que sepamos utilizar todas estas herramientas, porque a la larga nos van a servir cuando lleguemos a la universidad o estemos en el campo laboral. Pues porque es un medio más fácil, que yo creo que tenemos al alcance todos. Es más fácil a lo mejor estar lejos y poder conectarte de un teléfono, que la mayoría de las personas tenemos. Bueno, pues ahí están qué modelos digitales, softwares o programas se utilizan en algunos colegios o en este caso en las prepas o los bachilleratos, ¿no? Y estaba preguntándote, Bernardo, ¿qué modelos o qué herramientas digitales o tecnológicas está implementando la Secretaría para impulsar la educación? Bueno, nosotros somos la unión este año de la Secretaría de Educación anterior y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Como decían mis compañeros, la parte de inclusión digital incluye varios aspectos. Uno es la tecnología, los dispositivos, tener la interconexión, pero sobre todo qué contenidos, cómo vamos a manejar los contenidos, cómo esos contenidos van a cambiar el proceso cognitivo. También mucho depende de la edad. Por ejemplo, algunas de las cosas que tiene la Secretaría son alrededor de 2.300 aulas digitales. En las escuelas, ahorita tengo la estadística más o menos, hay 1.300 primarias con aula digital, 500 secundarias y 39 a nivel superior. Estamos hablando a nivel lo que tiene que ver el sector público. Sí, del sector Solo público sector de público, nosotros en la Ciudad de México. Eso nos da alrededor de 50,000 dispositivos, por ejemplo. Tenemos en varias alcaldías también. Y
¿Qué se ven en alguna de estas alcaldías dependiendo de la edad y del perfil? Por ejemplo, en Pilares, que es lo más nuevo, tenemos una formación integral de contenidos, ¿no? O sea, desde personas que están desde la secundaria hasta la universidad, pueden tener diferentes contenidos para adultos mayores. Nos interesa, por ejemplo, ahora viene algo nuevo que se llama Educación 4.0, que usa la parte de inteligencia artificial. ¿Qué hacen este tipo de tecnologías? Es tratar de adaptarse al alumno un poquito, dependiendo de la respuesta del alumno. Por ejemplo, si un alumno va más rápido, si va más lento, si tienes una lista para escoger diferentes cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en los cibercentros del metro también tenemos software educativo y plan para capacitarse. Y hay algunas personas ahí para ayudar a las personas. O sea, desde aprender a manejar una computadora. Sí, ¿Eso bueno, hablas en la capacitación? Sí, la capacitación puede ir, por ejemplo, a veces de la misma computadora, cómo se puede usar, digamos, una parte de la inclusión digital que vimos en educación, tal vez los alumnos de esta época están mucho más avanzados, mi hija pues sabe mucho más que yo, que a su edad, pero también hay una inclusión digital de adultos mayores, de personas débiles visuales, entonces hay diferente tipo de inclusión digital que nosotros como Secretaría de Educación también vemos con los primaria y secundaria, con la Secretaría de Educación Pública, pero también en los institutos de educación media superior, ¿no? Y también la parte que decían, la formación de los maestros y alineamiento es muy importante. Un ejemplo, multímetros digitales tal vez no tiene que ver tanto el tema de paneles solares, por ejemplo. El tipo de programas que hacemos con este tipo de software o algunas cosas de ciencia y tecnología ahí es que primero con gente del Cinvestav, del Politécnico, les damos un curso a todos los profesores de todos de las prepas, por ejemplo, en donde tienen que aprender cómo se usan estas tecnologías, tienen que aprender para qué sirven las tecnologías y tienen que aprender el mensaje de estas tecnologías. O sea, ¿para qué me sirve tener este software o para qué me sirve tener paneles solares? Y ahí en algunos de los espacios como el Pilares, al final lo que queremos es que esta educación se pueda traducir a mejores oportunidades y derechos, a acceso no solamente a la educación, sino que en el futuro puedan encontrar tal vez algún empleo mejor o tengan más oportunidad de ser más valorados como oportunidad de conocimiento. Entonces tratamos de todos estos software de diferente manera tengan un valor tanto educativo como de empleo, ¿no? Ahora mencionaste algo muy importante que me gustaría comentar y acotar. El derecho a la educación, obviamente, está más que establecido. El derecho al Internet. ¿En qué terreno estamos cuando hablamos a que todos tenemos derecho, ¿no?, al Internet? ¿Ya es un derecho humano? Bueno, entiendo que por las leyes, incluso la Ley Federal de Telecomunicaciones da el derecho al acceso al Internet. Mi único comentario ahí, como dirían, es el Internet es un medio y tiene varias variables. El acceso universal tiene implicaciones de costo, tiene implicaciones de tener un Internet que tenga la suficiente calidad, o sea, que tenga la velocidad necesaria, que tengamos los contenidos necesarios. O sea, el Internet a veces no estamos cumpliendo con todas las expectativas del acceso, ¿no? Tanto tecnológico como de educación. Entonces, sí está, hasta donde entiendo en las leyes, estipulado que es un derecho de todos los ciudadanos. Muy bien. Y creo que ya es un valor del siglo XXI el Así Internet para educación y la vida diaria, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa, pero vamos también a ver cómo implementan las tecnologías y las herramientas digitales en los colegios privados. Veamos este sondeo. Pues ahorita tenemos Neoms, que es una aplicación en la que nos mandan tareas, podemos hacer exámenes, o sea, a través de internet, y ya no tenemos que hacerlos en papel. También tenemos Khan Academy, en los que principalmente la Miss de Química nos manda videos o ejercicios o sea, para repetir y repasar todo lo que vimos en clase con cierta química. La Mira App y Classroom, que es la que más me gusta porque es como la más fácil de usar y la más eficiente. Neolms, que es una plataforma de LMS que son para la educación específicamente, que sirve mucho para los exámenes y los trabajos que nos mandan a casa por internet, es muy buena para eso. Y Gastroatmosphere, que pues, le ayuda más a los papás para tener un control sobre el transporte de sus hijos escolar. Las que más me sirven considero que es Nearpod, que es una aplicación que utiliza presentaciones en donde puedes ir viendo la presentación del maestro y ir acompañando el tema que va dando. Yo siento que me ayuda muchísimo a organizarme.
bajar apuntes, los libros, las tareas, me las mandan, los exámenes los hacemos por internet o en las computadoras del colegio, más fácil. Primero me ayuda mucho porque es más fácil comunicar las tareas, los trabajos y todo eso. Y además, si quieres ver otra perspectiva de algo que te explicó algún maestro, puedes buscarlo en internet y en realidad te ayuda mucho a ver otras formas de resolver lo mismo. Porque considero que te da muchas herramientas que te permiten tener un aprendizaje mucho más significativo y ver las cosas, por ejemplo, de una manera más visual y entretenida. La UNACAM es una unidad que está habilitada con robots alta fidelidad, con fisiología muy parecida a la nuestra, por eso son de alta fidelidad. Tenemos 4 de esos, 3 adultos y un niño, una embarazada, y tenemos otros que son de mediana fidelidad, donde pasan prácticamente los alumnos de toda la escuela a adquirir habilidades y destrezas que les permiten tener mayor seguridad cuando llegan al hospital y que también les evitan cometer errores, porque esos errores los cometen aquí con estos simuladores que no tienen vida y que sirven para eso. Es muy importante porque hoy no se concibe la educación sin estos simuladores. En mis tiempos los simuladores eran de baja fidelidad y no se les ponía tanto interés. Hoy día es muy importante, porque así como no se concibe un piloto sin tener ciertas horas de vuelo para poder estar a cargo de una avioneta, de un avión, tampoco se concibe un médico sin que tenga el adiestramiento apoyado con todas estas herramientas. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de aprendizaje a través precisamente de la aplicación y de la adaptación o adopción de las tecnologías y de la cuestión digital, ¿no? Es increíble cómo ahora los alumnos están muy atentos y como esponjitas están deseosos de que haya esta implementación, Darío. Así es, Rocío. Fíjate que nosotros como solución educativa somos una solución adaptativa. Esta se va a adaptar a cada etapa, grado y edad del estudiante. Y vamos a meter mucha gamificación. ¿Por qué la gamificación? La gamificación nos va a traer los retos y la motivación. La gamificación en el sentido de los gamers, que son los premios, exactamente, ¿no? Exactamente. Vamos a meter muchos desafíos y vamos a meter para que esto los motive a seguir dando lo que más pueden ellos, obviamente, y vamos a meter estos retos para ellos, para que se sigan motivando, cosa que el libro de texto ahorita obviamente no está haciendo, ¿no? El libro de texto obviamente tiene todo el contenido, que es muy bueno, de ahí lo vamos a extraer, pero nosotros les vamos a dar la habilidad para que ellos puedan extraer este contenido de manera obviamente fehaciente y obviamente de la mejor manera que puedan tener los alumnos. Las aplicaciones, Rocío, bueno, están ahora a la orden del día en cuanto a la ayuda que le dan a los padres para ver todo lo que los alumnos están desempeñando, desde lo más sencillo, ver una tarea, hasta saber de los nuevos programas que está implementando el colegio, seguir a tus hijos en el transporte del colegio, saber que llegaron bien. O sea, esto ya no podemos estar fuera de ello, ¿no? No podemos y los colegios lo están favoreciendo. Los colegios en general buscan mantener al padre de familia más vinculado al colegio para hacer en conjunto una educación de mayor calidad. Y esto con la tecnología de información es una maravilla. Ahora, ¿tú qué piensas en cuanto a la implementación de los programas que se están dando? ¿Estamos al nivel o pedagógicamente hablando nos falta todavía crecer en ese aspecto? A ver, es un proceso, ¿no? Yo creo que cada colegio está subiendo su propia escalera dentro de los diferentes niveles y cada sector de México está llevando un diferente nivel dentro de este aprendizaje. Sea público o privado, ¿no? Exacto, sea público o privado, cada quien estamos generando diferentes estrategias para llegar a una meta en común, que es hacer tal cual alumnos del siglo XXI, ¿no? Cada quien a un nivel diferente. Creo que como país, en la nivel Latinoamérica, sí somos pioneros. O sea, México sí destaca, sí se caracteriza, sí busca. O sea, creo que a nivel Latinoamérica somos pioneros como país. Pero bueno, estamos muy en proceso
como esto, porque esto cambia todos los días, Claro. Rocío, ¿no? Entonces nadie está en un nivel en donde puedas decir totalmente logrado. Así es. Sí. Carlos, cuéntame, en ese sentido tú querías acotar algo. Sí, pues sobre todo que nada está dicho y sobre todo, lamentablemente, seguimos experimentando. Entonces, hace poco estaba oyendo una noticia, estaba leyendo acerca de estas escuelas que han privilegiado la tablet ya sobre los libros de texto, cómo han regresado incluso a libros de texto por las bondades que tiene todavía el uso del papel, etcétera, a pesar que la gente de los movimientos verdes dice que no, que hay que eliminar papel, etcétera. Correcto. Pero bueno, se ha visto este tipo de cuestiones. Lo que sí es importante destacar es que, volviendo a este tema de la singularidad tecnológica, donde dice que en algún momento habrá un superhumano más inteligente que la verdad es que cualquier persona con una computadora que sepa usarla efectivamente, sí, no es que sea más inteligente, pero tiene más capacidades. Y si no le enseñamos a la gente a usar las computadoras, los programas, el acceso a la información, a buscar los recursos que hay disponibles, pues solamente estamos dándoles un juguete muy caro, ¿no? Entonces, ese es el dilema de las escuelas, como lo he visto. La verdad es que están como, ¿dónde sí avanzamos? ¿Dónde regresamos un poco? ¿Dónde también, por ejemplo, entre los alumnos en las instituciones públicas, cómo equiparamos, por ejemplo, el acceso que tienen en su casa a la tecnología? No todos tienen el mismo. Claro. Podríamos pensar que en las instituciones privadas a lo mejor es un poquito más parejo, pero es un tema Vamos que a tendría pensar que ni verse. siquiera hay una computadora, ni acceso al Internet, lo que decías, Bernardo, ¿no? En algunas zonas de nuestro país, no digamos una computadora en casa, pero muchos ya tienen un teléfono inteligente. Curiosamente y contradictoriamente así es, ¿no? Pero dime, Bernardo, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que se presentan ahora, sobre todo en la cultura digital y la educación digital para los universitarios? Bueno, depende de qué universitario estemos hablando de nuestro punto de vista. Nosotros en la SECTEI, que le llamamos, tenemos 2 universidades y vamos a crear el Instituto Rosario Castellanos. El perfil de estas universidades, que puedo hablar de las otras como la UNAM, el Politécnico, os quiero hago un paréntesis, la UNAM y el Politécnico, lo que yo veo la tendencia es que estamos en la era del conocimiento. La diferencia de tener los libros y todo es que en las bibliotecas digitales podemos tener un conocimiento que es hasta difícil de asimilar, podemos tener conocimiento mucho más rápido, mucho más accesible y mucho más variado, ¿no? Y en diferentes países, ¿no? Podemos tener incluso herramientas como Moodle, que está en las universidades, donde los profesores de las universidades, el Politécnico lo usa, la UNAM, ya casi todo está en plataformas digitales. Ahora, sí cambia mucho porque la velocidad de aprendizaje ha cambiado. Yo doy un curso de alguna cosa y ya vieron al del MIT cómo lo dio y me compara. Entonces es mucho más competitivo, mucho más rápido. Yo creo que las fronteras se están haciendo cada vez más de retos, ¿no? Y eso le conviene a México. Del lado que tenemos de la Futuro Rosario Castellanos, el Instituto Rosario Castellanos que vamos a hacer, hay un sistema que puede ser hasta dual. A veces van a tener algunas ciberescuelas donde pueden hacer cursos presenciales y no presenciales, en donde también necesitan una guía, pero que esa manera de mezclar las cosas permite que haya estudiantes que salieron de la escuela y puedan regresar a acabar su licenciatura, o sea, tengan esta flexibilidad. Y también estamos buscando lo que decíamos, gamificación, pues es parte de esto de educación 4.0. La gamificación. La gamificación es usar juegos, pero también es usar diferentes metodologías para que el estudiante se enganche en sí mismo. Y nosotros tenemos una cosa que le llamamos tránsito escolar. Entonces lo que no queremos es que el alumno salga, ¿no? Y después se reinserte después. Pero si se vuelve a reinsertar, tenemos que buscar maneras en que esa reinsertación acabe en el ciclo, porque si no va a seguir no acabando, ¿no? Desertando. Entonces, desertando, ¿no? Claro. Entonces, y la tasa de deserción es alta, y con este tipo de ejemplos disminuye, ¿no? Por Así ese es. tipo de herramientas. Hacemos una pausita, Bernardo, y regresamos con Inclusión Digital Genuina en Vida Digital, Diálogos Fin de Semana. Escríbenos por Facebook y Twitter. La brecha digital se define como la desigualdad para acceder a la información, comunicación y educación a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Con el tiempo, se han considerado distintos tipos de brecha como la brecha digital de acceso, que considera las limitaciones y posibilidades que tienen las personas para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto implica visibilizar las diferencias socioeconómicas de los países que disponen de buena infraestructura de telecomunicaciones a un costo accesible y los países con infraestructura deficiente y costo elevado, que además aumenta con la velocidad a la que avanzan las nuevas tecnologías. La brecha digital de uso, que hace referencia a las capacidades y habilidades de las personas para entenderlas y utilizarlas en sus actividades cotidianas. La brecha digital de calidad de uso, que implica la capacidad que tienen las personas para utilizar la red de forma adecuada y optimizándola al máximo. La brecha digital de género se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a equipos informáticos y en el uso de dispositivos electrónicos e Internet. La brecha digital territorial, ya que se ha observado que las zonas rurales se conectan menos que en las grandes ciudades. Sin embargo, debe considerarse que cada acción que permita revertir cualquier tipo de brecha digital será una oportunidad para que la sociedad consiga alcanzar los objetivos y metas de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Bueno, pues la brecha digital y también otro tema muy importante en este contenido de la inclusión digital genuina y la educación es el vacío cognitivo o el vacío digital y sobre todo de cognitivo, el de conocimiento, que se genera sobre todo cuando el maestro, el profesor no está entendiendo bien a bien que los alumnos son personas, se puede decir, súper dotados de capacidades para entender, canalizar, analizar, comprender en toda esta era digital y que están deseosos, ¿no? Hay una vorágine tremenda por querer aprender a través de lo digital, que pudiera ser incluso hasta más canalizable o más funcional, entre comillas, si es que los alumnos están bien dirigidos. Pero el vacío cognitivo entra cuando el profesor no está entendiendo que el alumno tiene ese deseo y esa hambre, ese apetito de aprender a través de lo digital, ¿no? Correcto. Así es. Yo creo que todos los alumnos son inteligentes, pero son inteligentes de manera diferente. Y hay que entender esto para que mandarlos ahí a las habilidades y que ellos puedan o potencializar todas sus habilidades de acuerdo a estas herramientas que se les está facilitando, ¿no? Creo que una brecha ahí muy importante es, uno, el miedo al cambio. El miedo al cambio de ya digitalizar algunas partes, como decíamos aquí mis compañeros y yo ahorita platicando contigo, Rocío, que obviamente el libro de texto es muy importante, claro que es muy importante por el contenido, pero también ya hay que irlos metiendo y que el docente, tanto el docente como el padre de familia, estén del lado del alumno, también que entiendan sus necesidades y qué es lo que le va llamando a él más la atención para provocarlo y levantar su hambre y su habilidad. Su curiosidad, exactamente, ¿no? Y su curiosidad. Exactamente. Creo que eso es lo que nos estamos enfrentando, obviamente también a temas de internet, porque no tenemos muy buena conectividad en algunas partes, como decíamos, del territorio. La brecha territorial. Alguna parte aquí tenemos a nuestro amigo del gobierno, de la Secretaría, y también ahora sí que hacer un llamado al gobierno para que obviamente pueda ampliar esto, porque es un derecho a la comunicación que todos necesitamos tener, ¿no? Para crecer como país, porque creciendo como país obviamente vamos eliminando muchas cosas que ahorita estamos teniendo. Muchas brechas. Rocío, tú querías decir algo, ¿no? Al respecto. Sí, que no hay que dejar de lado los costos. O sea, sigue siendo caro. Claro. ¿No? Hablar de tecnología, la información y comunicación es caro. Punto uno, en un colegio no puedes prescindir de la conectividad. Te quieren vender muchas soluciones y plataformas que dicen que funcionan offline y es difícil que el offline funcione. O sea, sin no estar conectados. Exacto. No, tú tienes que tener una conexión justamente por la adaptación de la cual hablaba Darío. Cada niño tiene un nivel, una destreza diferente y va teniendo una aproximación a este contenido de manera diferente. Entonces tú necesitas tener lo primero, una conectividad. Y la conectividad es cara.
Segundo, los dispositivos, ¿no? También no es un costo menor, aunque sea un dispositivo que lleve el niño directamente al colegio, tiene un cierto costo porque tiene que tener unas ciertas características. Y de entrada les impiden llevar dispositivos en muchos colegios. Correcto. Porque se distraen, ¿no? Con los, ahora sí que la gamificación les gana. Depende ¿no? A los del gamers. dispositivo, ¿no? Exactamente, ¿no? Todos quieren llevar su teléfono inteligente. Correcto, ¿no? Pero, a ver, ¿qué hacemos entonces con estas brechas, Bernardo? La brecha que tiene que ver con la cuestión que nos separa de los que tienen posibilidades al acceso a la información vía dispositivos, tecnología, y los que no tienen ese acceso. ¿Qué hace la Secretaría en ese aspecto? Bueno, la política de la Secretaría obviamente es tratar de, como demostrar en los números, de tener la mayor número la mayor inversión en aulas digitales en la medida de lo posible y además en el cambio tecnológico y en la conectividad. En la Ciudad de México trabajamos con la ADIP, que es la Agencia Digital de Innovación Pública, la cual está a cargo de la conectividad, que está con una empresa, pero obviamente siempre que la doctora Ruiz va a dar los lunes en la educación, pues una de las constantes es que falta conectividad. También el acceso a la obsolescencia de los dispositivos. Ahora, si hay un tema que dicen los profesionales entre lo que es la educación digital en línea o no en línea, porque hay cosas que se pueden hacer. También hay una parte en la que la educación que no está en línea necesariamente no es mala, ¿no? Sino que cuando también, no estás conectado sí, incluso con los libros, sí hay gente, famoso Wi-Fi. tal vez de mi generación, que aprende mejor tal vez con un libro que con una tableta por cuestiones ya del proceso cognitivo, ¿no? Pero de la parte de la Secretaría nosotros estamos invirtiendo más, vamos a invertir 70 millones de pesos en las aulas digitales, en modernizarlas. Ahorita en los pilares se van a construir 150 este año, cada uno tiene 50 computadoras, estamos invirtiendo más en eso. En los 22 DIEM se va a invertir incluso, estamos verificando si podemos tener conexión de fibra óptica en los DIEM de una red y en la universidad también, ¿no? Incluso estamos desarrollando un nuevo centro de innovación digital en Vallejo, el cual las tecnologías digitales se van a usar como un tipo de Smart City para la ciudad, en donde vamos a tratar de controlar procesos de energía de Vallejo, va a tener una supercomputadora y vamos a ampliar temas de inteligencia artificial también para la ciudad, pero también para la educación y de ciencia de datos, ¿no? ¿Del Big Data? Sí, porque todo esto también genera un cúmulo de datos que se pueden utilizar, ¿no? Claro. O sea, nosotros queremos saber cuántas escuelas hay, cómo es la movilidad dentro de la escuela, etcétera. Pero dentro de la inclusión digital, lo que estamos tratando de hacer es combatir la obsolescencia, combatir que haya mala conectividad, como decía, no solamente la conectividad, sino de calidad. Y los contenidos que realmente sean contenidos que cambien la manera de aprender. Claro, que sean mejores contenidos. Regresamos. ¿Y cuál es el último para irnos ya a corte? Sí, y hacerla cada vez menor esta brecha en la Ciudad de México. Que haya menos brecha en todos los aspectos. Vamos a regresar con las conclusiones de Inclusión Digital Genuina en Vida Digital. Diálogos fin de semana, no te vayas. Inclusión digital genuina refiere a la forma en que los docentes o personas dedicadas a la enseñanza incorporan las tecnologías de la información y la comunicación en sus espacios de clase. Brecha digital hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades o regiones que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no. Educación informática permite formar a los investigadores y científicos, profesionistas y empresarios o industriales, difundiendo la cultura informática en todas las personas, desde los niveles básicos, familia y enseñanza escolar, hasta llegar a toda la sociedad. Informática educativa, interdisciplina entre la informática y las ciencias de la educación para dar solución a los problemas educativos, incluyendo los de la propia informática. Inclusión digital refiere a la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para permitir la inserción de todos en la sociedad de la información. Aplicaciones de las nuevas tecnologías a la educación apoyan el proceso educativo y académico, operativo y administrativo de la educación formal, ya sea escolarizada o a distancia, y la educación no formal que se da por el proceso autogestivo.
CAE, Computer Aided Education, o educación asistida por computadora. También refiere a la disciplina que se encarga del conjunto de programas informáticos que permiten analizar y simular los diseños realizados con la computadora. Open Source, código abierto, es decir, un software que no utiliza encriptación, lo que permite el acceso a su código de programación. También refiere al software libre, un programa que puede descargarse y distribuirse de manera gratuita. Software de simulación. Tiene la función de simular prácticas tecnológicas de manera que el estudiante pueda experimentar en la computadora los resultados o equivocaciones naturales que se evitará en el proceso real. Software educativo. Su función está en el proceso de enseñanza-aprendizaje como apoyo a todas las disciplinas y materias básicas por medio de la computadora, lo que permite la construcción de nociones, ejercitación y uso de aplicaciones. Nuestro glosario que ponemos siempre a disposición y después lo encuentran tanto en el enlace de Facebook Live que estamos ahora y también, por supuesto, después en YouTube para que lo puedan ir coleccionando. ¿No? Y hagan un glosario grandote con todos los programas que hemos tenido. Carlos, perdóname que en el bloque anterior no te di la palabra. Las conclusiones de nuestro programa del tema de hoy sobre la inclusión digital de Genuina, ¿cuáles serían en tu experiencia, en tu aprendizaje? Sí, pues lo que comentábamos todos, uno, es la reducción de la brecha digital, lo que también comentaba hace un momento Rocío, que es la capacitación de los profesores y sobre todo el encontrar que la educación tecnológica, la educación en tecnología es un elemento necesario en un mundo tecnológico. Hace un tiempo oía, ¿por qué estudiamos física y química si nunca nos vamos a dedicar a eso, la mayoría de nosotros? Pues porque vivimos en un mundo regido por la física y la química. Hay movimientos donde dicen los niños tienen que aprender a programar desde la primaria para que entiendan que lo que está sucediendo en la pantalla no es magia, sino es un proceso mecánico, lógico, etcétera. Entonces, yo creo que esos son los elementos que hay que tener en cuenta para tener esta educación, esta inclusión de calidad en el tema tecnológico y evitar que sea todo un misterio, un juego, un juguete, etcétera, sino más bien una herramienta facilitadora de la gente que va a estar rigiendo este mundo dentro de 20 años, ¿no? Así es. Bernardo, tus conclusiones sobre nuestro tema del día de hoy. Bueno, gracias de parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Como dicen, yo creo que vamos en buen camino, pero hay muchos retos. Me gusta mucho la palabra que dice genuina, la instrucción de la doctora Claudia Sherman y la doctora Ruiz, es que tratemos realmente de llegar a la gente y realmente de tener estos impactos para que llegue la tecnología digital a toda la Ciudad de México. Entonces, yo me enfocaría mucho en realmente explotar la palabra genuino y el impacto real para disminuir esta brecha, ¿no?, en los próximos años. Así es, y que esto crezca a todo el país, ¿no? Sería estupendo, claro. También. Porque bueno, mucha ciudad, pero pues también están nuestras otras ciudades, ¿no? Favoritas, que son todas las ciudades de nuestro país, México. Darío, cuéntame, en tu expertise como programador, como experto digital, nativo digital también, ¿cuál sería tu conclusión sobre esta inclusión educativa a los medios digitales? Creo que ahorita, oyendo todas las conclusiones de mis compañeros, que fueron muy buenas, la verdad, de todo lo que platicamos, creo que es un trabajo de todos. Creo que tenemos que incluir al gobierno, tenemos que incluir a los docentes, a las escuelas, como tal, a los alumnos y a los padres de familia, para que puedan ayudar a este cambio y obviamente ayudar a los alumnos a tener este éxito en el futuro, que ya está obviamente un poquito cambiante. También nosotros estamos incursionando, Rocío, déjame platicarte, en neurociencia. Ya Progrentis, como solución educativa, estamos en comprensión lectora, pensamiento creativo, y ahora estamos incursionando en alfabetización digital y en neurociencia aplicada educativa, que es algo muy, muy interesante, porque vemos cómo el alumno se concentra de manera interesante con estos dispositivos y los vamos ayudando a que vayan absorbiendo mejor la información. Esto, digo, ¿Desde qué edad se puede aplicar, perdona que te...? Desde primaria. Desde primaria. Nosotros tenemos, la plataforma va desde preescolar hasta bachillerato, inclusive hasta universidad, y esto va, obviamente, adaptativo a cada estudiante. Entonces, ahí mi conclusión sería el cambio. Yo me quiero enfocar mucho al cambio. Cambio de mentalidad y de actitud. Así es. Perfecto. Gracias, Darío. Gracias. Rocío, bueno, cuéntame. Yo en mi cierre quiero hacer referencia al justo medio. Hay que darle a la tecnología el justo medio dentro de las escuelas.
no va a sustituir a los profesores, no va a sustituir a los padres de familia, no queremos que sustituya a los alumnos, queremos que se vea como un puente y un medio para favorecer a los profesores, a las familias y a las escuelas. Esa sería, creo que hemos caído en una idea de un colegio que no tiene tecnología de principio a fin, es un colegio que está atrasado y no es cierto. La tecnología tiene que tener su propio proceso dentro de las escuelas y el profesor sigue siendo importante, los niños siguen siendo importantes y los objetivos educativos lo siguen siendo. Entonces, encontrar el justo medio de la tecnología sería mi mensaje. Así es. Y sobre todo, no crear esta idea de que podemos ser, sí, claro, la vida nos lleva en algún momento a ser autodidactas, sí, ¿no? Sí. Y alternativamente al colegio lo podemos hacer, pero los profesores son básicos, son clave para nuestro crecimiento en todos los sentidos. Y los profesores, incluidos genuinamente, no podríamos decir, en la cuestión digital, pues nos dan ahora sí que el ABC de todo en lo que es nuestros estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Nosotros en Vida Digital igualmente por el favor de su atención. Muchas Hasta la gracias. próxima, soy Rocío Bravo. Hasta luego, muchas gracias.